¿Te imaginas si Dios te hubiese tomado a ti para hacer justicia por el resto de los hombres? Tal vez tendría toda la razón porque nosotros hemos sido pecadores. ¿Saben por qué? Porque nosotros sí nacimos con mancha de pecado. Se dice que fuimos concebidos en pecado a raíz de ser un hombre el que nos engendró. Esa es la primera parte. Por ello, en esta primera parte, si hubiese sido cualquier hombre pecador, pero la diferencia y lo que debemos entender es que fue Dios quien creó también a Jesús, pero sin mancha de hombre. Puso su espíritu en una mujer con valores, con virtudes que sabía ella podía soportar el dolor que le causaría hacer su voluntad en ese hijo, regalárselo para luego ser quitado como lo fue. Y aún no creemos en esta verdad que nos ha sido dada. ¿Por qué no entendemos la obra? Porque hemos sido ciegos, pecadores, perversos, pecaminosos y creemos que no hay justicia para nosotros y por ello muchos siguen en los caminos pecaminosos sin asumir el llamado que Dios les estableció después de haber sido perdonados, porque esa es la obra que debemos entender. Una palabra para el espíritu le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional. No había necesidad. Tal vez hoy digas que realmente no había necesidad de que Dios hubiese actuado de esa manera para que su propio hijo se sintiera pecador sin haber pecado. Y sabes, no había necesidad de que lo hiciera por ti. El versículo bíblico que nos acompaña y nos respalda este devocional hoy está en 2 Corintios 5:21. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Él. Qué palabra tan fuerte. Me conmueve, me hace sentir que, que no me lo merecía, la verdad. En este versículo bíblico encontramos una sección tan amplia donde el apóstol Pablo nos habla sobre la reconciliación del hombre con Dios a través de Cristo. Y el apóstol nos dice que Dios hizo que Cristo, que no conocía el pecado, fuera pecado por nosotros. Es decir, que Cristo se convirtió en el sustituto de usted como pecador y decidió Él cargar con su pecado. Y muchos aún se laceran y se lastiman. ¿Por qué? Porque la ignorancia no les ha permitido conocer de este proceso. Por eso no logran entender la palabra. Por eso no logran ver a Jesús como su Salvador. Y el versículo también nos dice que Cristo se convirtió en ese pecado para que los creyentes en Él pudieran ser justos delante de Dios, porque era Él el que iba a interceder por nosotros para la justicia divina. Y ese es el concepto de la sustitución penal, que es uno de los temas en la teología tan importantes en el cristianismo. Tal vez la interpretación teológica en este versículo es que Cristo murió en lugar de morir tú o yo, que éramos pecadores. Y ese era el convertirse en el sacrificio perfecto para que fuéramos retirados de los pecados. Por lo tanto, el pecado es sacado de la cuenta del creyente y puesto en la de Cristo, quien Él entregó su propia justicia al creyente para que usted pudiera ser justificado delante de Dios.
Así que este versículo bíblico, sin dudas, es una de las maravillas más hermosas, más emocionantes y más profundas de toda la palabra. Aquí es donde se trata de una afirmación central del Evangelio y por lo tanto hay mucho que podemos reflexionar y aprender aquí. En primer lugar, nos damos cuenta de que Cristo no tenía ninguna necesidad personal de convertirse en pecado. Cristo era descrito como el hombre sin mancha, como el Cordero perfecto de Dios. Sin embargo, por amor a usted y por amor a mí, Él aceptó cargar con sus pecados y con los míos. Él tomó su lugar y tomó el mío. Él sufrió las consecuencias de sus acciones y de mis acciones. También en este versículo bíblico podemos reflexionar sobre el valor que Dios le da a la justicia. Porque uno de los principales problemas del hombre es que no es capaz de comprender el valor de la justicia. Se ha quedado como un justiciero, es capaz de juzgar a otros. Pero la clase de justicia que Dios requiere es que le dejen a Él hacerla. Usted no tiene por qué tomar justicia en sus manos ni en su boca. Entréguele a Dios lo que es de Él y que sea Él quien obre. Pablo nos muestra el valor de esa justicia divina. Por eso se requiere la vida del Hijo de Dios para ver el mejor ejemplo. Este versículo bíblico también nos lleva a reflexionar sobre el llamado de Dios ante la santidad. Se nos llama a hacer justicia de Dios en Cristo. Se nos llama a ser santos, justos y llenos de la gracia de Dios. Así que usted hoy debe recordar que usted tiene una vocación divina y que usted debe dedicar su vida a buscar la santidad y la justicia del reino de Dios. Si usted aplicara este versículo bíblico en su vida, usted se daría cuenta constantemente que tendría que manifestar en agradecimiento el darle gracias a Dios por esa obra. A veces, como creyentes, no podemos hacernos justos a nosotros mismos mediante hacer obras para tapar nuestras faltas, sino que nuestra justicia proviene de la fe en Cristo, de que Él fue el que dio la vida por nosotros, de que yo ya fui sanado, perdonado, restaurado. Y lo otro es que usted debe recordar y debe reflejar esa justicia de Dios viva de una manera que le agrade a Dios y refleje el carácter de esa santidad y de esa justicia. Sea humilde, sea amable, paciente, lleno de amor como lo fue Cristo. Este versículo es una verdad tan central en el Evangelio, es una fuente constante de aliento, de consuelo para los creyentes. Debemos reflexionar diligentemente sobre ese significado, sobre esa aplicación y permitir que nos guíe en nuestra vida diaria. Es como si nos pasara su tarjeta de justicia y nos dijera, aquí está, solo por amor. Esto no solo nos inspira a vivir mejor, sino que también nos llena de gratitud por lo que realmente significa ser parte de esa familia divina. Qué genial es recordar que no se trata solo de una teología profunda, sino de un amor inmenso. Jesús, quien no tenía pecado, decidió cargar con todo lo que nos separaba de Dios, solo para que tuviéramos una conexión directa con Él. No olvides compartir esta palabra, ya que va a ayudar a edificar el reino de Dios en la vida de otros y que usted sienta que participa en el servicio a Dios indirectamente. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos hoy Dios habla.